Muy buenos días y bienvenidos. Yo tengo el gusto de recibir a la psicóloga Patricia Nieto. Gracias por estar, Patricia, hoy con nosotros. Gracias. Patricia, además de la clínica personal, también trabaja con empresas, es especialista en EMDR, en duelos. Y hoy vamos a hablar de un tema que a veces nos parece que todo es lo mismo y uno tiende a entreverar lo que es el estrés con la ansiedad, con la depresión. Ideal, entonces, tema para hablar contigo. Bienvenida. Gracias, María. Sobre todo lo que es estrés y ansiedad. Yo encuentro mucho que se confunde, ¿no? Y buscando elementos bastante claros para separar unos de otros, por ejemplo, el estrés se refiere a un estresor presente. O sea, es alguna situación que nos está provocando ese nivel de, entre comillas, ansiedad, pero que es con una causa que podemos identificar claramente. Entonces, el estrés que se genera es cómo sacamos adelante esa situación que tenemos por delante o que estamos viviendo. Entonces, como una presión constante, ¿no? Exacto, y el estrés va a durar lo que dure hasta que logremos salir de esa situación de apremio en la que estamos en ese momento estresados, ¿sí? Y eso es algo presente. La ansiedad, por el contrario, a veces no es fácil decir cuál es el factor que me está provocando la ansiedad, porque tiene mucho más que ver con historia. O sea, puede haber un estresor que yo no lo identifico, pero que me conecta con algo de mi historia, ¿sí? Y que por lo tanto mi mente, mi cuerpo aprendieron información sobre eso y nos generan el miedo a que suceda tal o cual escenario catastrófico. Como prolongado en el tiempo y más como de pensamiento rumiante, ¿no? De como cíclico de alguna manera, pero a veces no nos damos cuenta y nos parece que es algo que nos pasó ahora porque estamos tan amigados con esa situación que no sabemos salir de ahí, ¿no? Exacto, o buscamos qué de esto puede ser esta ansiedad que me está generando, ¿no? Y muchas veces lo que pasa es eso, que la ansiedad se imagina, la ansiedad es al futuro. Yo dije, estrés es en el presente. La ansiedad son pensamientos a futuro, pero pensamientos catastróficos. O sea, pensamientos de que no me va a salir esto, va a estar mal, me va a pasar esto y no voy a poder qué hacer. Porque si fueran pensamientos lindos, no sería ansiedad. La ansiedad, aparte de tratamiento psicológico, cuando es excesiva y duradera, necesita también a veces acompañado medicación, ¿no? Que eso es algo que ya se hace con psiquiatra, ¿no? No lo hacemos los psicólogos. Claro. Y precisa la combinación de las dos muchas veces. La medicación provisoria, para que pueda ser funcional, claro, mientras que hace la terapia y aprende otros mecanismos para funcionar, ¿no? Y no estar siempre como en esa ansiedad y imaginando escenarios malos, ¿no? Y cuando se da una situación como crítica, como algo que te marca, que yo sé que vos lo trabajás con la técnica EMDR, que es otro tema, ¿no? Puede generar como ese miedo psíquico a que no te pase de vuelta algo que... El miedo al miedo. Claro, como un trauma de algo, que para que no me pase, entonces estás pensando todo lo que no hay que hacer o todo lo que no tiene que pasar. Exactamente, ¿no? Exacto, es el miedo al miedo, porque aparte si viviste, y ahí eso se relaciona bastante con la crisis de pánico, porque la crisis de pánico es una sumatoria de varios síntomas que entre esos mareos, palpitaciones, sudoraciones, sí, la miedo a siente que loco, se va a morir, ¿no? A morirse, ¿no? Que eso duran 10 minutos, es como una ola que crece, dura 10 minutos, no mucho más de eso, y después decrece, pero la persona en esos 10 minutos, hasta que sabe y vive el primer ataque de pánico, cree realmente que se está muriendo. Entonces, ¿qué pasa después? Queda con el miedo al miedo. No, tiene miedo de salir a la calle, porque si le pasa eso en la calle y nadie miedo lo puede que le vuelva a pasar. Entonces es como un ciclo negativo que es espantoso. Exacto, y a veces solo con la aclaración a la persona de cómo fisiológicamente su cuerpo funcionó y que fue una falsa alarma, ¿sí? Es como cuando en tu casa pones la alarma y saltó la alarma porque pasó un pájaro y no fue un ladrón. Bueno, el organismo detectó algo cuando tú tuviste esa primera crisis que en su memoria tenía que ver con algo que tú viviste, pero tú no sabes qué fue. Y tú simplemente sentís que te palpita el corazón y decís, bueno, un paro cardíaco. Y de alguna manera tenés que desprogramar eso, entonces. Exacto, exacto. Pero ya al entender la persona que su organismo funcionó bien, que su alarma funciona, eso quiere decir que su alarma funciona, porque el organismo lo que hizo fue protegerlo. Creyó que tenía que protegerlo de eso que percibió como amenazante, como aquella vez de aquello que vivió. Claro. Entonces disparó. Ahora, el estrés está bien porque es un estrés positivo que te protege frente a un miedo. Vas a cruzar la calle, escuchás que viene un auto. Bueno, te genera, ¿no? Hay mecanismos. Pero ¿qué pasa cuando está prolongado en el tiempo o por diferentes cosas? ¿Terminás en esto? Claro, es lo que te digo, la ansiedad. Una cosa es, o vamos al miedo. La ansiedad es un miedo proyectado, imaginado, que no está sucediendo, ¿sí? Entonces, el miedo nos protege, porque eso, no nos podemos parar en una vía del tren y no sentir miedo si viene el tren, tenemos que sentir miedo para salir de ahí.
Pero el tema es cuando el miedo viene sin una causa, sin una razón, ¿sí? Y se perpetúa y todo es miedo, te termina paralizando, ¿sí? Hay un miedo que nos cuida y hay un miedo que nos paraliza. Y hay que darse cuenta de eso para consultar a tiempo, para salir, porque se puede salir. Exacto. Y eso miedo, es lo importante. Exacto. Y ojo, que el miedo se nos genere y vamos a sentir miedo ante cada situación nueva. Lo que tenemos que aprender es atravesar ese miedo para poder hacer la situación. Hemos atravesado y atravesamos todos los días miedo, si no, no haríamos la mitad de las cosas. Me encantó tocar este tema porque nadie está libre de que te pueda pasar y a veces uno no sabe qué hacer, a quién acudir y está buenísimo saber de que hay solución, de que se te está pasando, hay que hacer una consulta y hay un tratamiento, ¿verdad? Así es. Así que muchas gracias, María, por la oportunidad de... Me va a encantar tenerte y seguir hablando de estos temas como columnista.